En este momento del segmento Contraste en TN23 estaremos hablando de lo que aún continúa siendo noticia a nivel internacional y es el tema del COVID-19, ya que en distintos países se están incrementando los contagios y es algo normal según lo que han dado a conocer las autoridades de la Organización Mundial de la Salud debido a la variante de Omicron, que esta vez está afectando especialmente a personas menores de edad y también mayores de edad. Pero ¿qué indican las autoridades? Según las cifras oficiales, ya son 545 millones de infectados por COVID-19 y ya hay al menos 6.33 millones de personas que han fallecido debido a esta enfermedad. Como vemos en pantalla, los países que más han resultado afectados debido al COVID-19 son Estados Unidos, con cerca de 87.388.709 contagios. Luego va la India con 43 millones de contagios. Brasil va reduciendo la cifra con 32 millones. Luego Francia con 30 millones de infectados. Alemania, Reino Unido, Italia, Corea del Sur también son algunos de los países en donde más casos se han presentado. Rusia, Turquía, España y Vietnam son los que siguen en la lista en relación a estos contagios del COVID-19. Pero recientemente también se hizo un estudio en donde se reflejó que las vacunas contra el COVID-19 evitaron que cerca de 19.8 millones de personas pudieran fallecer debido a la enfermedad, ya que sin la vacuna se tenía estimado que al menos 31 millones de posibles víctimas podrían registrarse solamente en el primer año. En este estudio se realizó del 2020 al 2021 en 185 países y fue llevado a cabo por The Lancet Infectious Disease. Así que es así como nosotros estamos actualizando la información en relación a los contagios del COVID-19. Y acá tiene usted un panorama un poco más amplio sobre los hisopados que se están realizando. Oficialmente el COVID-19 ha causado la muerte de 6.300.000 personas en todo el mundo, pero la cifra real, contando víctimas indirectas, puede ser de 15 millones. Estudios reflejan que gracias a la vacunación se evitaron 19.8 millones de muertes, lo que supone una reducción del 63% de las víctimas, especialmente de países de ingresos altos y medios. Sin embargo, se hubieran podido evitar más de 600.000 decesos si se hubiera alcanzado el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de haber vacunado el 40% de la población de cada país para finales del 2021. Con el fin de incrementar los accesos a las vacunas, después de 20 meses, los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio aprobaron suspender de manera temporal las patentes de vacunación. Si bien representa un avance, algunos mandatarios y organizaciones aseguran que no es suficiente para detener los contagios porque la ayuda llegó demasiado tarde. Además, en la mayoría de países no se cuentan con los insumos para producir y suministrar las dosis. La medida tiene una duración de 5 años. Se espera que en ese tiempo los países en vías de desarrollo puedan fabricar sus propias dosis. En 6 meses, la OMC tiene estipulado incluir la liberación de patentes de los tratamientos para los contagiados, anticuerpos y antivirales, además de los kits para la detección del COVID, que de momento están excluidos. Según la Organización Mundial de la Salud, el acceso a la vacuna continúa siendo equitativo. Se estima que al menos el 60% de la población mundial ha recibido 2 dosis de la vacuna, pero en otros países como Nigeria, solamente el 8% de la población completó su esquema. India y Sudáfrica se mantienen como los principales productores de vacuna, quienes aseguran que aún necesitan más asociaciones y acceso a tecnología para desarrollar las dosis. Cada vez son más las personas que esperan volver a la normalidad. Varios países iniciaron a liberar las medidas de bioseguridad, pero ante un repunte de contagios se retomaron las restricciones. Por tanto, hay ciertos comportamientos que se están adoptando y podrían quedar en la etapa post-COVID. Uno de ellos es estar más tiempo al aire libre, reforzar los sistemas de salud, continuar con los procesos de vacunación de distintas enfermedades, así como la vigilancia de rutina para mitigar su impacto. En Guatemala, las autoridades de salud confirmaron que nos encontramos en la 5ª ola de contagios. Hay lugares en donde la positividad alcanza el 40%, pero el comportamiento es similar a otros países como Estados Unidos y México, donde el 30% de la población está más vulnerable a contagios. Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recientemente confirmaron que Guatemala está viviendo una 5ª ola de contagios del COVID-19. Se están reforzando no solo el tema de la vacunación con la llegada de más dosis, sino también se está hasta cierto punto facilitando el acceso a los hisopados a la población. Pero, ¿qué indican los epidemiólogos, las autoridades de salud pública y en qué momento usted debe realizarse el hisopado? Escuche. Lo más importante es tomar conciencia de que estamos en un repunte y que entonces
por más medidas que quisiéramos tomar, si la gente de alguna manera sigue relajada ante la evidencia de que tenemos un número de casos, pues las alertas, las reformas a las alertas son como una referencia. Según autoridades de salud pública, el incremento de contagios se debe a la subvariante Omicron, que es más contagiosa y pone en riesgo a quienes no se han vacunado contra el COVID-19. Estamos ante una nueva variante, la variante Omicron B2121. Esta variante tiene la característica de ser más transmisible. Es 30% más transmisible que la Delta. Quiere decir entonces que ahora más gente va a ser positiva. Este incremento hace que tengamos más riesgos de gente hospitalizada. Si presenta síntomas de la enfermedad, es importante que acuda a cualquier puesto de salud para realizarse el hisopado, pero también es necesario que respete las medidas de bioseguridad. El distanciamiento y sobre todo la alimentación. Tratar de alimentarse de una manera sana y todo esto va a ayudar a mitigar los síntomas y los efectos posteriores del COVID-19. Salida de líquido nasal, dolor de cabeza, usted inmediatamente acuda, realícese la prueba oportunamente, porque si llega a su casa va a contagiar a todos. Una de las propuestas que están planteando los médicos para impulsar la vacunación es realizar el proceso en las consultas externas de los hospitales, ya que se está retomando la atención. Tome en cuenta que no solo es importante vacunarse, sino el tiempo de protección de cada dosis. Si yo me puse 2 vacunas el año pasado, mi inmunidad bajó, mis defensas bajaron. Entonces ahorita que viene la variante, no tengo suficientes defensas. Es importante colocarme la tercera dosis. Si yo en cambio me puse las 2 vacunas este año, digamos que la última me la puse hace un mes, tengo todavía defensas para hacer frente a esta nueva variante. Entonces no es solamente el número, sino el tiempo que ha pasado en el cual yo me vacuné. Si bien los adultos mayores y quienes tienen comorbilidades son los más vulnerables al virus, es importante vacunar a la población de distintas edades, ya que pueden ser portadores de la enfermedad. Los niños afortunadamente no tienen un alto riesgo de morir, que no tienen un alto riesgo de ir a un hospital. Pero desafortunadamente los niños nos pueden llevar el virus a la casa, se lo pueden contagiar a nuestros papás, a nuestros hermanos, nos lo pueden pasar a nosotros. Y si pensamos que hay adultos que tienen comorbilidades, que no tienen todas las vacunas colocadas, es sumamente importante que protejamos a nuestros niños con las vacunas para que entonces los tengamos sanos y tengamos menos riesgos que nos lleven la infección a nosotros. De momento se tiene una ocupación hospitalaria del 7%, aunque el panorama en esta quinta ola de contagios es que en las próximas semanas los casos disminuyan. Se cuenta con recursos para atender a los pacientes. Tenemos disponibilidad de camas, tenemos disponibilidad de insumos, tenemos pruebas para que la gente pueda hacer ese diagnóstico temprano, tenemos kits para que la gente pueda empezar sus tratamientos temprano. Entonces estamos en un momento en donde considerar medidas más restrictivas no es procedente. Y durante estos días también le estuvimos dando seguimiento a que la cantidad de municipios en alerta máxima debido a las infecciones del COVID-19 había incrementado. Así que es importante también que se respeten todas las medidas de bioseguridad. Entre los datos más relevantes está que el departamento de Guatemala representa ahora el 26% de la positividad, mientras que hace 7 semanas el porcentaje se situaba entre 4 y 6%. Este lunes también se tiene estimado que lleguen al país 349.830 dosis Pfizer donadas por España mediante el mecanismo COVAX. Es el segundo de 3 lotes de vacunas donadas para completar 1.350.000 dosis. Además, se dio a conocer que Guatemala espera otras donaciones por otros países para completar 1.2 millones de dosis. Y también hay que mencionar que en los últimos meses los promedios de vacunación ha disminuido. Son al menos 350.000 dosis aplicadas cada mes, según lo que han dado a conocer las autoridades
autoridades de la cartera de salud es que el 56.1% de la población tiene la primera dosis, 42.7% se ha puesto la segunda dosis y solamente el 20.4% de la población en general se ha colocado la dosis de refuerzo. Recuerde que esta tiene un tiempo de protección limitada, aproximadamente son 6 meses según lo que ha explicado la epidemióloga, así que es necesario que si usted ya completó su esquema de vacunación con la segunda dosis, se ponga el refuerzo y si en dado caso tiene alguna comorbilidad o bien se encuentra en estos grupos vulnerables de la enfermedad, aunque ya le haya dado COVID-19 pero haya sido asintomático, es necesario que se coloque una cuarta dosis. Entonces, en nuestro país hay distintos centros de vacunación habilitados. Una de las propuestas también es que se habiliten las consultas externas para inocular a la población. Esto ha sido todo por el segmento Contraste.